Movimiento de Hombres Irresistible presenta hoy al pastor Rey Matos con la plenaria El carácter del Cordero y León. Dios les bendiga, saludos. Qué bueno que podemos estar aquí. Qué bendición. Hoy quiero rápidamente ir al punto que nos toca compartir hoy. No sé cuántos de ustedes puedan identificarse conmigo, pero en el mundo que vivimos, nosotros los hombres no hemos tenido las oportunidades que otras generaciones de hombres tuvieron. Y fue la oportunidad de estar bien cerca de papá. Y antes era posible porque papá trabajaba en el patio, trabajaba en las tierras y estaba cerca de la casa y los hijos estaban con él, trabajaban juntos. Si no, pues trabajaban con animales y juntos pues los cuidaban, los alimentaban, etcétera. Y el negocio de sus padres para ellos poder, ¿verdad?, devengar sus ingresos, pues estaba alrededor del hogar. En un mundo como el que nosotros vivimos, el papá está afuera y gran parte del tiempo los hijos no tienen esa oportunidad de estar cerca. Entonces, ese fue mi caso, y peor aún, mi papá pues era de carrera militar y eso lo sacó de nuestra casa por mucho tiempo. Y entonces, en su dinámica de papá, él extendió el ejército y lo trajo a casa. Por lo tanto, ese ambiente de hogar y de familia, donde nosotros nos alimentamos unos de otros y aprendemos unos de otros, pues se convirtió en un régimen. Y así me crié, ¿no? Y entonces, a mí me parece que todo varón quiere sentirse exitoso. Yo creo que eso está de más decirlo, pero es importante traerlo a colación en este momento, porque el tema de hoy precisamente se fundamenta en esa necesidad varonil. Y es que todos nosotros necesitamos sentirnos exitosos y necesitamos sentirnos completos y sentirnos seguros que nosotros hemos desarrollado todos los elementos en nuestra masculinidad que sea atractivo para eventualmente yo conocer una chica, enamorarnos, casarnos y que podamos tener una relación matrimonial que sea probablemente pues mucho mejor que la que yo tuve en la casa de mis padres. Por lo menos esa fue mi manera de pensar. Yo quiero tener un matrimonio mejor que el que tuvieron mis padres, porque el modelo que recibí, la experiencia que tuve, no fue agradable. Y eso mismo hizo que yo me despegara de ese vínculo que todos nosotros necesitamos, y es el vínculo con papá. Yo le doy gracias a Dios que yo conocí al Señor a los 16 años. Y claro, cuando yo conocí a Cristo a los 16 años, ya yo tenía novia, que es mi actual esposa. Nosotros nos conocimos a los 13 y desde los 13 años yo comencé a pretenderla. Solo que ella estuvo 2 años diciéndome que no, hasta que a los 15 ella pues me aceptó, ¿verdad?, como para que fuese su novio. Y eso pues fue chévere, ¿no? Fue súper, pero yo quería realmente representar para ella un hombre en quien ella se pudiese enamorar. Voy a usar la palabra locamente, porque en ese momento yo no tenía a Cristo, pero yo quería que ella se enamorara de mí, que perdiera la cabeza por mí.
Y la razón de yo pensar así es porque ella todo el tiempo me estuvo diciendo que no, que no, que no. Y cuando me dijo que sí, me dijo, te estoy diciendo que sí, no porque esté enamorada de ti. Te estoy diciendo que sí porque has insistido tanto que te mereces ser mi novio. Y entonces pues ella obviamente me fue clara y me dijo, tú sabes, vamos a hacernos novios, nosotros somos súper panas, pero de novio pues vamos a ver si esto funciona, ¿no? Y ahora en este octubre pues vamos a cumplir 45 años de casado con 5 años de novio, así que son 50 años que llevamos caminando juntos. Entonces, ¿qué sucede? Yo me doy cuenta que mi mamá ama a mi papá, pero ella detesta al hombre. Ella lo ama porque las mujeres son así. Después que ellas entregan su corazón, retirarlo está difícil, hermano. Las mujeres de esa época, las mujeres de hoy retiran el corazón con una facilidad increíble. Así que este tiempo, más que antes, tenemos que estar bien preparados si nosotros queremos ser hombres de éxito, hombres de una sola mujer. Dicho sea de paso, yo me convierto a Cristo y una de las primeras cosas que yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es para ti ser hombre? Porque yo no doy por sentado el hecho de que somos hombres porque tenemos, ¿verdad?, algo por ahí guindando. El punto es que nosotros debemos entender que ser hombre es mucho más que eso. Ser hombre es tener desarrollado un hombre por dentro, no por fuera. Por fuera, pero por dentro, tener un hombre formado por dentro es otra cosa. Entonces yo le pregunto al Señor y le digo, Señor, yo necesito saber qué es para ti un hombre. Y la respuesta que Él me da a mí, que no tiene que ser necesariamente, ¿verdad?, la que sea oficial para ti, pero a mí me hizo mucho sentido y a lo largo de los años y de toda la experiencia con las escrituras que he tenido, y el llamado que Dios me ha dado para la familia, puedo concluir que ser hombre es amar a Dios con todo el corazón y amar a una sola mujer y ser capaz de hacerla feliz por el resto de su vida. Y ahí es donde el gas pela. ¿Por qué? Porque amar a muchas mujeres es fácil, pero amar a una sola y con esa caminar el resto de tu vida y mantenerla enamorada a lo largo de toda su vida, pues eso, en respuesta de Dios, es lo que es ser un hombre. Y cuando yo analizo la respuesta de Dios, ahí me doy cuenta que el carácter, desarrollar carácter es la esencia de lo que es convertirnos en hombres verdaderos. Desarrollar carácter. Hay muchos varones que tienen edad media, pero todavía son tan inmaduros que viven como si todavía fuesen adolescentes. Y un hombre verdadero es un hombre que madura y desarrolla un carácter conforme al carácter de Cristo. Y cuando nosotros analizamos a Jesús, cuando nosotros analizamos la personalidad de Jesús, la bíblica, no la que se ve en las películas, sino cuando analizamos la personalidad de Jesús, ahí vamos a descubrir que Jesús ha sido un hombre atacado pero admirado por todos. Y aún por aquellos que no son religiosos, aún por aquellos que no creen, aún aquellos que no abrazan la fe cristiana, como por ejemplo un Gandhi de la India,
pues un hombre que revolucionó al mundo porque él luchó por la libertad de India y la logró sin levantar un arma. ¿Y qué fue lo que él utilizó? Él utilizó los valores y principios de Jesús. Y aunque él no era cristiano, él adoptó el carácter de Cristo, y con el carácter de Cristo, él doblegó a un imperio como fue el Imperio Británico. Entonces, vamos a las Escrituras y encontramos que la Biblia describe a Jesús como un cordero. Pero también la Escritura describe al mismo Jesús como un león. Y si nosotros vamos a analizar ambas figuras, vamos a descubrir que son totalmente opuestas. Pero la sabiduría que hay en esto nos enseña que el balance entre un león y un cordero es precisamente el balance de un carácter que nos convierte en cualquier plano en hombres irresistibles. En hombres irresistibles. Y hemos utilizado la palabra irresistible para que provoque nuestro interés, ¿verdad? Pero la palabra irresistible en muchos sentidos, pues tiene que ver con ese lugar, esa imagen, esa impresión que nosotros damos delante de los demás. No necesariamente estamos apelando a lo sexual, aunque obviamente en el caso de nuestras chicas pues sí, pero no queremos que nuestra mente se concentre en eso, porque lo que realmente queremos lograr es tener el carácter balanceado de un gran líder. Que tú y yo podamos ganarnos un lugar dentro de nuestra casa. Que podamos ganarnos un lugar dentro de nuestra familia. Y que ese lugar no sea un lugar impuesto por el hecho de que somos hombres. Y por el hecho de ser hombres, pues automáticamente tenemos un lugar de autoridad que todo el mundo tiene que respetar. Nosotros queremos estar en un lugar donde la gente nos respete, donde nuestras esposas, nuestros hijos nos respeten, nuestras novias nos admiren y nos respeten, no porque lo impone un lugar que ocupamos, sino porque nos los hemos ganado. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos transmitir. Vamos a ganarnos la autoridad, vamos a ganárnosla, porque la única autoridad que funciona es la autoridad que se gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús porque Él es el que tiene el carácter correcto. El cordero y el león tiene un contraste entre esta sobriedad del león, esta firmeza del león. Pero eso contrasta con el gozo y el amor que sale del corazón de un hombre con corazón de cordero. En otras palabras, es adoptar la personalidad de un león con el corazón de cordero y adoptar la personalidad de un cordero con el corazón de león. Es ese contraste de un hombre que puede armonizar ambos elementos de carácter para así convertirse en un hombre exitoso. Así es que nuestra meta es parecernos a Jesús porque Él fue el que mostró el balance correcto de lo que era ser un hombre de autoridad. Y Él fue un hombre de autoridad al punto que cuando Él abría su boca, la gente temblaba. Y cuando un hombre se ha ganado la autoridad
cuando uno abre la boca, los que nos rodean no se escuchan. No se escuchan. Vamos a leer en Apocalipsis un pasaje interesantísimo que trata sobre esto. En Apocalipsis capítulo 5 y verso 1, la Biblia dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. Y cuando esa palabra se declara, ha vencido, tiene unas implicaciones importantes y vamos a hablar de eso ya mismo. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué? Un león, un cordero, como inmolado. Como inmolado. Y ese inmolado tiene también unas implicaciones importantes. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y eso también tiene otras implicaciones bien poderosas. Y verso 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Y vuelve y lo pronuncia: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amado, esto es poderoso. La sabiduría de un hombre radica en hacer un balance entre el carácter de un león y un cordero. Es ese balance de esos 2 extremos que hace que un hombre se convierta en un hombre atractivo, interesante, un hombre respetable y un hombre digno de que todos con gusto se sujeten a él. Así que aprender a vivir armonizando ambas cualidades es lo que provoca que nuestras mujeres nos admiren por el resto de sus vidas. En otras palabras, aunque mansos, debemos sacarlo de león cuando haya que enfrentar amenazas diabólicas, amenazas de pecado, desórdenes alrededor nuestro o en la familia, falta de fe o insujeción, continuando con los diferentes aspectos de la vida. Pero miren, mira lo que dice el verso 5 nuevamente. El verso 5 dice que él se ganó ese lugar de autoridad porque venció. Quiere decir que el león
es un hombre luchador. El león es un hombre que no se va a rendir. El león es aquel que va a darse, es aquel que se va a enfrentar a la amenaza que sea, se va a enfrentar a lo que sea, y él no va a descansar hasta que logre lo que él necesita lograr. Esa persistencia, esa perseverancia, esa tenacidad para no cansarse hasta lograr la victoria, hasta lograr lo que quiere, hasta lograr lo que necesita su familia. Un hombre así se convierte en un hombre irresistible. Implica que es un hombre de guerra, que es un hombre que va a luchar, es un hombre que va a tener enfrentamientos y pudiese tener enfrentamientos en el mundo de las tinieblas como enfrentamientos en el mundo natural. Es un hombre que va a aprender a manejar confrontaciones. No va a huir de las confrontaciones. Conversaciones difíciles, discusiones difíciles, las va a tener que manejar con mucho dominio propio. Ese tipo de hombre que persigue objetivos y que no acepta otra meta que no sea la de vencer. Aprendiendo en el camino. Implica ganarse la autoridad para abrir los sellos de ese gran libro. Fíjate que dice la Escritura que ese león es un cordero como inmolado. ¿Y sabe lo que significa inmolado? La palabra inmolado lo que significa es sacrificio. Un cordero inmolado es un cordero que fue sacrificado. Y ese cordero aparece con las heridas del sacrificio. Quiere decir que aunque es cordero y es manso, pero él no le tiene miedo al dolor, él no huye de las heridas. Él no le tiene miedo al sacrificio. Y entiende que ser hombre es aprender a sacrificarse. Es aprender a sacrificarse. Y todos los términos que hemos utilizado no caben en la mente de hombres engreídos. Hombres engreídos que cuando sus esposas o sus hijos se ponen problemáticos y hacen resistencia, se retiran y dicen, bueno, yo no voy a pelear, yo no voy a luchar con ustedes, si allá ustedes, y entregan los destinos de su familia por causa del conflicto que se ha generado. Un hombre desarrollado en su interior, como todo un hombre, es aquel que con la mansedumbre del cordero se va a sacrificar lo que sea necesario, pero con la tenacidad de un león va a perseguir sus metas y va a lograr que su esposa se ubique, que su esposa aprenda a respetarlo, que su esposa empiece a confiar en él para descansar en él. Pero para eso vamos a tener que pagar un alto precio. Dice la Escritura que ese cordero era un cordero de 7 cuernos. Y sabes que los cuernos en la Biblia simbolizan reyes y reinos, poderes de gobierno. Quiere decir que aunque es cordero y el cordero es manso, pero es un cordero que sabe gobernar. Es un cordero que tiene autoridad porque reina, tiene poder para gobernar. Quiere decir que el hecho de que seamos corderos no nos vamos a convertir en seguidores. Y dice Apocalipsis que ese cordero tenía los 7 ojos. Que tenía no solo 7 cuernos, sino tenía 7 ojos.
Y la Biblia dice que esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y yo me di a la tarea de buscar en las Escrituras esto porque me llamó tanto la atención. Y yo siento una unción poderosa porque es que yo amo la palabra y el que ama la palabra debe sentirse igual que yo. Y la Escritura dice que este cordero de 7 cuernos tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios son los siguientes. Según la revelación bíblica, es espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová es el espíritu de un hombre que es paternal con toda su familia. Estamos hablando de un hombre con un corazón de paternidad. El espíritu de sabiduría es el segundo espíritu de Dios. Y eso implica que Dios nos da a nosotros la eficacia de aplicar la palabra. Porque una cosa es conocer las Escrituras y otra cosa es aplicarla. Tener la sabiduría para aplicarla. El tercer espíritu de Dios es espíritu de inteligencia, que significa entendimiento para comprender a los demás. Una cosa es inteligencia para adquirir datos, pero otra es la inteligencia de conocer a la gente, entender a la gente. Estamos hablando de una inteligencia emocional que nos hace comprender a la gente, entender a la gente, y eso nos hace ser hábiles en el manejo de nuestras relaciones con la gente. El cuarto espíritu, 1, 2, 3, 4, el cuarto espíritu es espíritu de consejo. Ese es el cuarto espíritu de Dios, que ofrece una guía e instrucciones específicas. Quiere decir que cuando nosotros desarrollamos ese espíritu, nos convertimos en asesores de los miembros de nuestra familia. Nos convertimos en esa persona entendida que siempre tiene un consejo para compartir con los que le rodea. El próximo espíritu de Dios es espíritu de poder, que es para vencer a Satanás y para vencer las limitaciones humanas, vencer las pasiones de la carne. Ese poder, ese espíritu de poder, es el que nos capacita para nosotros tomar dominio de nosotros mismos y enfrentarnos a las fuerzas del mal con toda autoridad. Es espíritu de conocimiento. El sexto espíritu de Dios es espíritu de conocimiento, que es el cúmulo de conocimiento para educar. Quiere decir que cuando nosotros desarrollamos el carácter de Dios en nosotros nos convertimos en educadores de nuestra familia. Siempre tenemos algo que enseñarle a nuestra familia. Obviamente, señores, eso significa que vamos a tener que apagar un poquito el televisor y tenemos que desarrollar el gusto por leer y el gusto por nosotros educarnos en la palabra, porque a la medida que nosotros seamos gente educada y seamos gente con la disciplina de siempre estar aprendiendo cosas nuevas, nos convertiremos en hombres que siempre tendremos una palabra dulce en nuestros labios para educar a los demás. Y por último, el séptimo espíritu de Dios es el espíritu de temor de Jehová. Y esto no es, yo no me lo estoy inventando, eso está claramente revelado en las Escrituras. Y dice que este espíritu de temor de Jehová lo defino como ese amor reverente por su palabra y ese amor reverente por su presencia. Y cuando un hombre ama la palabra y cuando un hombre ama la presencia de Dios, desarrolla ese temor de Dios que le imparte un poder extraordinario a su vida. Señores, la Escritura ya nos está dando un cuadro bastante claro de lo que significa ser hombre. Cuando yo me enfrenté a esta definición, yo tuve que decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no sé ser hombre. ¿Por qué? Porque para empezar, fui criado por un hombre machista, que los conceptos de hombría radicaban en
en conquistar mujeres, ser prepotente, hablar duro, imponerme, tener una seriedad tremenda, no reírme, porque según mi papá los hombres no se ríen, los hombres no expresan emociones ni sentimientos, somos parcos, somos así inertes. Y yo le dije al Señor, es difícil tomar esta decisión, porque renunciar a la hombría impartida por mi papá es quedarme en el aire. Renunciar a la hombría que mi papá me había impartido era quedarme en el aire. Y encima de eso, yo miraba alrededor mío y no tenía muchos modelos que seguir. No tenía muchos modelos con este balance para seguir. Y yo le tuve que decir al Señor, voy a hacer camino al andar. Voy a hacer camino al andar aplicando estos principios de la palabra. Y lo primero y lo más difícil que se me hizo fue entender que aunque Jesús fue llamado león de la tribu de Judá, pero fue muchas más veces llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero como inmolado. Quiere decir que aunque me encanta lo de ser león, pero la Escritura me recuerda que muchas más veces fue llamado Cordero. En otras palabras, lo de león me va a salir natural, pero lo de Cordero lo vas a tener que parir en el espíritu, al precio que sea. Y eso fue lo que me llevó a mí a tener que tener un momento muy profundo con la presencia de Dios, en quebranto, en arrepentimiento, en humillación, pidiéndole al Señor que transformara mi carácter, que me ayudara a manejar mi carácter y que me ayudara a convertirme en un hombre con la capacidad de escuchar, con la capacidad de entender a los demás, con la capacidad de tenerle paciencia a cada cual según sus capacidades, y entender que el ser líder no es producir ideas e impartirlas. Ser líder es inspirar. Ser líder y ser cabeza es tocar el paladar de la gente para que ellos quieran levantarse y crecer, levantarse y madurar, levantarse y desarrollarse, no porque nadie se los imponga, sino porque pude inspirarlos. Dios me llamó al pastorado a los 17 años. Me convertí a los 16 y a los 17 el Señor me estaba llamando al pastorado. Y yo le dije al Señor muchas veces que no. Y le dije muchas veces que no. ¿Por qué? Porque yo no era un buen ejemplo a seguir. Yo sabía que yo no era un buen ejemplo a seguir. Y de hecho, cuando hablé con mi esposa sobre el llamado que el Señor me estaba haciendo, ella, una de las primeras cosas que me dijo es: eso te queda grandísimo. Esas fueron sus primeras palabras. Eso te queda grandísimo, lo de ser pastor. Y yo le dije: estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes algo? Le doy gracias al Señor que no me rajé y que creí en lo que Dios creía que Él iba a ser capaz de desarrollar en mí. Al renunciar a la figura varonil, a la figura paternal, a la figura de hombre de mi papá, me convertí en un chico inseguro que yo no sabía cómo manejarme. Y cuando alguien está inseguro, tiende a pelear para impresionar. Cuando alguien está inseguro, tiende a ponerse de mal humor para
para mostrar una fuerza que honestamente sabemos que no tenemos. Pero tenemos que impresionar para asustar y tenemos que impresionar para darle a creer a la gente que sí, que tenemos lo necesario. Pero el Señor me dijo, mira, descansa de eso y no te preocupes. Y Él creyó en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Y yo soy testigo de lo que Dios es capaz de hacer con un hombre que está dispuesto a ser moldeado por Dios. El carácter no cambia de la noche a la mañana, y desarrollar el balance entre el león y el cordero, eso no es fácil entenderlo. Y por eso comencé a tener problemas en mi matrimonio. Comencé a tener muchos problemas en el matrimonio. Pero le doy gracias a Dios que no me rajé, sino que pensé, yo voy a mí, si Dios me llamó y si Dios ha dicho que Él es el que va a crear en mí un hombre digno de la admiración de mi esposa y de mis eventuales hijos, pues yo le voy a creer a Él. Yo, en el poco tiempo que me queda, o mejor dicho, el poco tiempo que estoy robando, lo que les quiero decir es que Dios lo hizo, no ha terminado, pero yo me siento bien satisfecho de lo que Dios me ha enseñado y lo que Él ha hecho en mi vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Hace 20 años atrás, las mujeres eran las que me escribían preguntándome qué puedo hacer para retener a mi marido. Mi corazón está roto, mi marido me abandonó. En los últimos 10 años, ahora la mayoría de los que me escriben son hombres diciéndome, ¿cómo puedo recobrar el corazón de mi esposa? ¿Cómo puedo recobrar el corazón de mi esposa? ¿Por qué? Porque las mujeres de este tiempo despertaron y ellas no están dispuestas a tolerar por el tiempo que las mujeres de antes toleraban. Tengo bien de cerca pastores. Tengo muy de cerca pastores que toda su vida han manejado su mal carácter con libertad y son así, y por cuanto aman al Señor y ahora no tienen aquella vida de pecado que tenían antes, se sienten que todo el mundo tiene que aceptarlos y todo el mundo tiene que tolerarlos como son, ¿no? Y es más, piensan que tener ese mal carácter es propia de ser líder. Hoy esos pastores están tocando las puertas y pidiendo ayuda porque sus esposas dijeron basta. ¿Y sabe lo que significa basta? Que ahora toda su vida está bajo amenaza. Su ministerio está bajo amenaza, sus trabajos están bajo amenaza, todo está bajo amenaza. ¿Por qué? Porque sus esposas dijeron basta. Me cansé de estar aguantando el mal carácter de mi marido. Y una de esas pastoras me dijo, yo lo toleré y yo aguanté y yo fui paciente y inclusive lo cubrí muchas veces. Pero ahora que soy pastora junto con él, he aprendido a amar a la gente y he aprendido a amar el ministerio, y yo no estoy dispuesta a perder esa bendición por el mal carácter de mi marido. Así es que lo siento por él. Yo no estoy dispuesta a seguirlo respaldando. Y ahora un hombre ya mayor tener que enfrentarse a una crisis y a una debacle matrimonial. ¿Por qué? Porque no entendió a tiempo que tener un carácter balanceado era no
no solamente era bueno para ser exitoso, era imprescindible para tener un matrimonio y una familia saludable. Que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la pasión por querer cambiar, que el Espíritu Santo nos capacite para entender y desarrollar esta sabiduría. Que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza para buscar su rostro. Que el Espíritu Santo nos revele las Escrituras. Que el Espíritu Santo nos dé pasión por la palabra. Que el Espíritu Santo nos dé ese anhelo de parecernos cada vez más a Jesús. Que la imagen de Cristo se haga palpable en nosotros. Padre, te entrego mi carácter y te ruego, Señor, que pongas en mí el mismo corazón de Jesús. Conviérteme en un hombre con un corazón de león, un hombre manso con un corazón de león, y conviérteme en un hombre luchador con un corazón de cordero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.